Buenas tardes. Vamos a abordar algunos aspectos históricos que tienen que ver con el concepto de calidad educativa. Es necesario que nos acerquemos a estos conceptos desde el punto de vista de la evolución histórica del concepto. Porque todo concepto tiene una historia. Y entendiendo esa historia uno va comprendiendo cuáles son los significados que se le van adjudicando a ese concepto. Hablar de calidad educativa, de excelencia y aprendizaje escolar se ha convertido ya en un espacio común. Mucha gente llega a ese espacio y habla y repite y dice cosas sin rebuscar los elementos históricos que están detrás de esas concepciones educativas. Hay que entender, en mi opinión, en primer lugar, que los conceptos de excelencia y calidad educativa, al igual que el de competencia, llegaron a América Latina y el Caribe desde los Estados Unidos. Fue precisamente en los albores de la década del 80 cuando estos conceptos se instalaron en el centro del debate pedagógico, precisamente en el país del norte. Lo primero que debe resaltarse es que el concepto de calidad educativa y de excelencia educativa, fundamentalmente, llegó como parte del análisis de la supuesta crisis educativa que sufría Estados Unidos al inicio de los años 80. Fíjense que ya es sospechoso que la aparición de los informes sobre la educación que hacían una especial referencia a la crisis que asolaba a la escuela norteamericana coincidiera precisamente con el inicio de la instalación en el mundo de la ideología neoliberal. Fue precisamente en esta década del 80 cuando ya se tenían los primeros informes, resultados del experimento neoliberal chileno, con aquella aplicación de la teoría económica de los Chicago Boys, cuando comenzaron a aparecer datos muy alarmantes sobre la educación, precisamente en los Estados Unidos. Los informes no venían de instituciones independientes. Los informes eran liderados por una comisión creada precisamente por el presidente actor de películas del oeste, Ronald Reagan, denominada, fíjense, ¿cómo se denominaba la comisión? Comisión Nacional para la Excelencia Educativa. Cuando uno lee los informes, lo primero que descubre es que la primera intención de esta comisión era crear la alarma general, el miedo, desacreditar totalmente al sistema público de la educación para luego imponer soluciones mágicas. Y esas soluciones, como veremos más adelante, eran solidarias con la privatización de la educación, o al menos con que el Estado desatendiera su responsabilidad con la educación y se la diera a terceros. Imagínense ustedes nada más que el nombre que le dieron al informe de esa comisión se llamaba Una Nación en Riesgo. Y cito: la Comisión Nacional sobre Excelencia en la Educación. La cuestión central es ni más ni menos que el futuro de la prosperidad, la seguridad y la civilidad norteamericana. El informe expresa la amenaza con estas palabras: si una potencia extranjera hostil hubiera tratado de imponer en Norteamérica el mediocre rendimiento educativo que existe hoy en día, bien podríamos haberlo considerado como un acto de guerra. Como uno se da cuenta, el arma del informe educativo no era la preocupación por educar a un tipo u otro de ser humano, sino la aterradora comprensión de que los Estados Unidos ya no portaban la grandeza que frente a naciones arrasadas por la Primera y Segunda Guerra Mundial tuvieron antaño. Les preocupaba el desarrollo ajeno, fue la envidia, el egoísmo y el ansia por resaltar por encima de otros los verdaderos sentimientos y valores que se respiran en aquellos escandalosos informes que se escribían.
en los que se podía leer, por ejemplo, y cito: nuestra nación está en peligro. Nuestra otrora incontestada prominencia en el comercio, la industria, la ciencia y la innovación tecnológica está siendo superada por competidores de todo el mundo. Esta Comisión Nacional para la Excelencia de la Educación fue creada en el año 1981 y presentó el informe al que estamos haciendo referencia en el año 1883. Y como dije, no buscaba la excelencia pensando en mejorar los valores humanos de las personas, sino en el concepto de excelencia que se cacareaba, este concepto que ellos estaban construyendo. Ya venía sesgado por la búsqueda de la supremacía de una nación sobre otras. El concepto de excelencia entonces nació solidario con la competencia en el sentido de ser mejor, superior, más grande que el otro. Pudiéramos decir que la excelencia nació conflictuada con la otredad. En un momento del informe, la citada comisión hace referencia a múltiples resultados de los estudiantes norteamericanos en exámenes estandarizados que muestran que ya no están en los primeros lugares. Resulta muy significativo que entre los indicadores no se mencionen en ningún momento la educación moral, la educación ética, estética, espiritual, corporal, entre muchas otras dimensiones humanas de interés pedagógico. El informe rota una y otra vez, hasta el cansancio, en el problema del aprendizaje. Y tal aprendizaje es medido en pruebas estandarizadas. La robotización del sujeto que subyace detrás de estos informes resulta realmente enfermiza. En lo que estudio este informe para grabar el video, no dejé de pensar que tal vez, si los especialistas norteamericanos encargados de elaborarlo se hubiesen ocupado del problema educativo más que de la instrucción, tal vez hubieran evitado todas esas muertes de alumnos y maestros en los frecuentes tiroteos que se sucedieron más tarde en sus instituciones. Y es que realmente ya no es posible denominarle educativa a un modelo centrado en los aprendizajes y alejado de los valores y otras dimensiones humanas que deberían ocupar la atención de maestros y educadores. Resulta interesante que esta Comisión Nacional para la Excelencia Educativa, que se crea en el año 1981 en Estados Unidos y hace el informe en el 83, hace una propuesta, y esa propuesta se aplica, como ustedes comprenderán. Y es interesante darse cuenta que las masacres en las escuelas norteamericanas son posteriores a su propuesta. Vaya, para que tengamos una idea de lo bien que les fue. Para que tengamos una idea de lo bueno que fue su modelo basado en el aprendizaje al que ellos llaman excelencia educativa. Y para que no quede ninguna duda de lo que estamos diciendo, el mismo informe explicita en una de sus partes que la escuela no debería estar ocupándose de aspectos secundarios para ellos, que gravan el gasto económico y no impactan directamente en los aprendizajes esperados. Y cito el informe. El informe dice: resulta difícilmente sorprendente que hayamos puesto en peligro este compromiso, se refiere al aprendizaje, si pensamos en la multitud de demandas, a menudo conflictivas, que hemos impuesto a las escuelas y colegios de nuestra nación. Se les pide que de manera habitual proporcionen soluciones a problemas personales, sociales y políticos que no pueden ser resueltos en el hogar y por otras instituciones. Es necesario que comprendamos que la imposición de estas demandas sobre escuelas y colegios frecuentemente conllevan costos educativos y financieros. Fíjense cómo ellos conciben los problemas personales de los alumnos. No deben ser evacuados por las escuelas. Y encima, para ellos, los problemas personales de los alumnos, de los cuales la escuela no se tendría que ocupar, conllevan costos educativos y financieros. Y esos problemas personales de los que dejaron de ocuparse están detrás
sino de todo, de la mayoría de esos niños y jóvenes y adolescentes que dispararon en las escuelas americanas contra sus compañeros y contra sus maestros. Como puede apreciarse de esto que acabo de leerles, será un desplazamiento de los conceptos de calidad y excelencia educativa hacia la función instructiva de la escuela, menoscabando, por supuesto, la dimensión educativa, desarrolladora, etc. El informe dice, cito, el aprendizaje es la inversión indispensable y necesaria para poder triunfar en la era informática en la cual estamos entrando. ¿Qué ocurrió con la propuesta para la excelencia educativa que hizo esa comisión? Que aparecieron por primera vez en Estados Unidos las escuelas charter, que son licencias que el Estado empezó a dar para que los padres, las personas y los privados se ocuparan de las escuelas, les daban algo de dinero y ellos armaban la escuela charter y ahí iban los muchachos. El Estado desatendió la educación. No están haciendo ahora esos especialistas o los presidentes norteamericanos una autocrítica por la dejación educativa de la escuela en función del aprendizaje y todos los problemas que se le dieron después. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero que ya no se le daba a la educación? Bueno, si consideramos que el gasto militar de los Estados Unidos se ha disparado un 81% en la última década y que ya supera los 700.000 millones de dólares. En conjunto, Estados Unidos se lleva el 43% del presupuesto militar global, 1.6 billones de dólares, y suma más del doble que los gastos de China, Rusia, Gran Bretaña y Francia juntos. No podemos ver el concepto de excelencia educativa que nos están proponiendo los gringos, independiente de lo que está ocurriendo en su gasto militar. Una cosa no se puede separar de la otra, porque la sociedad es un sistema. Estas escuelas charter se propagaron por todos los Estados Unidos a una velocidad inaudita. Considérese que en el año 83, cuando se presenta este informe, existía solo una de esas instituciones. Y un año más tarde, bueno, no, en el 99, perdón, ya se habían dado 1.100 licencias de escuelas charter en los Estados Unidos. 250.000 alumnos norteamericanos estudiaban en estas escuelas en las que el Estado se había lavado las manos. Ya no es mi problema. Para poder hacer esto tuvo que linchar a los maestros mediáticamente y hacer que toda la sociedad se cuestionara la escuela y se cuestionara a los maestros para que estuviera dispuesta a permitir que la responsabilidad pública del Estado por la educación se dejara en manos de terceros. Por ejemplo, voy a citar a un informe de Mónica y Anderson, Política Educativa, Prácticas y Debates en los Estados Unidos, del 99. Estos autores dicen: a pesar de que los neoliberales enfatizan los valores del mercado y los neoconservadores los valores tradicionales, Apple afirma que ambos responsabilizan a las escuelas de la mayor parte de los problemas de la sociedad. Para este autor, dicha alianza combina los negocios con la nueva derecha y con los intelectuales conservadores. Las principales propuestas de este bloque de poder incluyen, fíjense, la implementación de programas de elección de escuelas como bonos y créditos en los impuestos, el intento de establecer estándares de excelencia, el ataque a las escuelas públicas porque no encarnan los valores tradicionales occidentales, y la petición de incluir las necesidades de las empresas en los objetivos de la educación. Si esto se le parece a México en algo, por favor, es pura coincidencia.
Cuando nosotros oímos los organismos, la OCDE y a los intelectuales orgánicos del sistema, y a Silvia Smelker, hablarnos con todas estas palabras y explicarnos de la excelencia, de los estándares. Ya esto lo pasaron los gringos hace 30 años. Hace 30 años. ¿Y cómo ellos definían la excelencia? Cito el informe. Dice, entendemos la excelencia como la interrelación de distintas cuestiones. A nivel del estudiante individual, significa un rendimiento desarrollado en los límites de su capacidad individual, en formas que ponen a prueba y hacen retroceder los límites individuales, tanto en la escuela como en el trabajo. La excelencia caracteriza a una escuela o colegio que establece objetivos y expectativas elevadas para todos los estudiantes y que les ayuda a alcanzarlos en todo lo posible. No se respira en esta definición nada de valores humanos, nada de espiritualidad. Y fíjense lo que dice después el informe, cito al informe. La búsqueda de soluciones para nuestros problemas educativos debe incluir también un compromiso hacia el aprendizaje de por vida. La tarea de reconstruir nuestro sistema de aprendizaje es enorme y debe ser debidamente comprendida, tomada en serio. Aunque 1,5 millones de nuevos trabajadores que salen de nuestras escuelas y colegios ingresen en el mercado del trabajo cada año, los adultos que ya están trabajando representan el 75% de la fuerza de trabajo. Estos y los nuevos trabajadores que ingresen en el mercado del trabajo necesitarán ampliar su educación y capacitación para poder desarrollarse y prosperarse como individuos y todos en conjunto como nación. Falacias, engaños, mentiras. Toda la producción de los Estados Unidos descansa sobre los hombros de los trabajadores. Este cacareo de estudiar y prepararse para el desarrollo de la nación, ¿en qué terminó? ¿Qué ocurrió realmente? Bueno, veamos. El 1% de las familias más ricas en Estados Unidos controlaron el 38.6% de la riqueza del país en el 2016, cifra récord, según un informe de la Reserva Federal publicado este miércoles. Eso es casi el doble que el 90% con los ingresos más bajos, que ha visto cómo su porción del pastel sigue disminuyendo. El 90% de las familias con menos ingresos ahora solo tienen el 22.8% de la riqueza, una reducción de aproximadamente 1/3 comparado con 1989. O sea, educación de calidad, aprendizaje para toda la vida, preparación de los obreros. Y resulta que la depauperación de la vida del obrero no se detuvo. Y resulta que al final aumentó la violencia en las escuelas, los tiroteos, todo eso, porque ellos se preocuparon por el aprendizaje y no se preocuparon por educar a un ser humano diferente. Si queremos salvar este mundo, no necesitamos educación de calidad. Realmente nosotros que vivimos aquí, en los territorios colonizados por todos esos rateros de la historia, no necesitamos calidad educativa, necesitamos educación descolonizadora. Necesitamos conciencia histórica. Necesitamos un tipo de educación que eduque a un tipo de ser humano, que no destruya al mundo y a los otros hombres, en la meta egoísta de aumentar sus riquezas. Yo creo que es fundamental. Muchas gracias. Nos vamos y nos vemos.